Buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar un pasaje del último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos alrededor del año 90 o 95 después. Y la palabra griega Apocalipsis significa revelación. Y en el primer capítulo, la Biblia nos dice que el Señor envió un ángel como mensajero al apóstol para revelarle mediante una visión el plan divino y los acontecimientos que ocurrirán al final de los tiempos. Juan envió esta carta a las 7 iglesias que eran iglesias establecidas del siglo I, ubicadas en Asia Menor, en lo que hoy es el sur de Turquía. Hoy estas iglesias han desaparecido y el Islam controla esta región. Pero veremos que las exhortaciones dirigidas a ellas también conciernen a todas las iglesias y a todos los creyentes de todas las generaciones. En el versículo 10 del primer capítulo, la Biblia dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dado que el libro del Apocalipsis trata principalmente de los acontecimientos del fin de los tiempos, se podría pensar que Juan tuvo esta visión el día en que Dios derramó su ira sobre la tierra, lo que en el Nuevo Testamento se denomina el día del Señor y corresponde al día de Jehová del Antiguo Testamento. Sin embargo, por regla general, cuando el Nuevo Testamento habla del día del Señor, siempre utiliza la palabra griega kurios para Señor, excepto en este pasaje, donde Juan está en el Espíritu. Se usa la palabra griega kuriakos para Señor, diferente, que literalmente significa perteneciente al Señor, consagrado al Señor. Es un término descriptivo. Por lo tanto, entendemos que Juan tuvo esta revelación un domingo. Es el primer día de la semana, lo que confirma, en mi opinión, que el primer día de la semana fue consagrado al Señor desde los inicios de la iglesia. Los cristianos no esperaron las decisiones del emperador Constantino y de la iglesia católica romana para reunirse los domingos. El hecho de que el evento hubiera lugar un domingo demuestra un gran importancia. Hemos visto que se han realizado cosas muy importantes en domingo, el primer día de la semana. Sabemos que el primer día de la creación fue domingo. También sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos un domingo. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes para morar en sus corazones el día de Pentecostés, también fue domingo. Luego,
Después de la resurrección, Jesús se apareció 2 veces a los discípulos con su cuerpo glorificado en el aposento alto, y ambas veces fue un domingo. Por lo tanto, entendemos que esta revelación a Juan fue de gran importancia, ya que tuvo lugar un domingo. La Biblia dice que Juan estaba en el Espíritu. Puede pensar que su cuerpo físico permanece en la tierra, pero que su espíritu es transportado a través de una visión interactiva, es decir, una visión en la que puede intervenir, verse a sí mismo en la visión, oírse hablar e incluso actuar. El libro de Apocalipsis consta de 3 partes. El capítulo 1 es la primera parte. Los capítulos 2 y 3 conforman la segunda parte. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, el último, se encuentra la tercera parte. Fue el Señor mismo quien dividió este libro del Apocalipsis en 3 partes. En el versículo 19 del primer capítulo, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Así pues, lo que Juan vio es al Señor en gloria, vestido con una túnica larga de sumo sacerdocio y un cinto de oro alrededor de su pectoral. Esto ocurre en el primer capítulo. Luego, lo que es ahora son las iglesias que existían en el momento en que Juan tuvo la visión. El mensaje del ángel será entregado por Juan a las 7 iglesias. Y esto es lo que se narra en los capítulos 2 y 3. Luego, los acontecimientos futuros se describen desde el capítulo 4 hasta el 22, incluyendo los juicios de Dios durante la 70ª semana de Daniel, el reinado milenario de Cristo, el juicio de toda la humanidad desde su creación y el paso a la eternidad. Hoy nos centraremos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que tratan sobre la carta a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias son las de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No tendremos tiempo de leer todo lo que está escrito, pero examinaremos ciertos versículos que nos guiarán. Es importante saber que si tiene una carta dirigida a cada iglesia, las 7 cartas se envían a cada una de ellas. Esto tiene un propósito. Cada iglesia debe estar plenamente al tanto del contenido de las cartas dirigidas a todas las iglesias. Sabemos que estas iglesias existieron en Asia Menor, pero además debemos comprender que las exhortaciones dirigidas a ellas a través de estas cartas tienen un alcance mucho mayor, ya que el Señor repite al final de cada una
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, incluso si las 7 iglesias de Asia fueron iglesias reales del primer siglo, las exhortaciones dirigidas a ellas no solo conciernen a todas las iglesias de aquella época, sino también a todos los creyentes de todas las generaciones. De hecho, un creyente que vive hoy bien podría identificarse con la iglesia de Tiatira o Pergamo a leer los juicios que el Señor pueda emitir. Primero, analizaremos la estructura de las cartas. Podemos observar que cada carta está estructurada de la misma manera. Primero, ¿a quién se dirige la carta? ¿Quién es su destinatario? Luego, ¿quién es la fuente del mensaje en la carta? Y podemos ver en cada caso la presentación de Jesucristo. Luego viene la evaluación del Señor. Se puede contener elogios, reprensiones o ambas, según el estado espiritual de la iglesia. Esta evaluación se dirige a toda persona capaz de discernir espiritualmente, no solo a los líderes de la iglesia. A continuación se ofrece una exhortación para cada caso, para cada carta y un consejo para cada iglesia, así como un llamado a escuchar atentamente y considerar lo que se ha dicho. Y finalmente, es francés. Y finalmente, hay una promesa para el vencedor que sin duda se cumplirá. Y podemos observar que cada carta comienza con escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Pergamo, etc. Intentaremos identificar quién es este ángel. La palabra griega utilizada para ángel es ángelos, que simplemente significa mensajero. Y según el contexto, puede referirse a un ángel celestial o a un mensajero humano. A lo largo del Apocalipsis, la palabra ángelos generalmente se refiere a seres celestiales. Por lo tanto, algunos creen que cada iglesia tiene un ángel asignado ante Dios. Esta es la interpretación más literal, ya que hemos visto que el profeta Daniel presenta ángeles asociados con las naciones en el capítulo 10 de su libro. Sin embargo, esta interpretación plantea una dificultad. Las cartas contienen reprensiones y llamados al arrepentimiento. Podría parecer extraño que un ángel santo fuera acusado de abandonar su primer amor o de tolerar falsas doctrinas. Además, en las Escrituras, los ángeles fieles nunca son llamados al arrepentimiento. Por lo tanto, parece más probable que el ángel que sería el líder principal de la asamblea sea lo que hoy llamaríamos un anciano, un obispo o un pastor.
Varios argumentos apoyan esta opinión. El hecho de que la palabra ángel también signifique mensajero. El hecho de que las reflexiones se refieran a responsabilidades espirituales más obvias de un líder humano. Y también el hecho de que Juan escribiera cartas destinadas a ser leídas en las iglesias locales, hace lógico que estuvieran dedicadas a su representante. Pero son principalmente las exhortaciones y reprensiones las que me llevan a creer que el autor era un representante humano de la iglesia y no un ángel celestial. Además, la fuente del mensaje en cada carta es Jesucristo. Las descripciones de Cristo en cada una de las cartas de los capítulos 2 y 3 se basan casi por completo en la visión descrita en Juan en el capítulo 1. Esto no es casualidad. Jesús en su gloria elige el atributo que mejor se corresponde con la situación espiritual de cada iglesia. Es muy importante. En Apocalipsis 1, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, vemos que Juan recibe una visión completa de Cristo glorificado. Luego, en cada carta, Cristo no repite la descripción completa, sino solo ciertos elementos relevantes para el mensaje que dirigirá a la iglesia en cuestión. En otras palabras, la forma en que Cristo se presenta ya forma parte del mensaje. Apocalipsis 2, versículo 1, se refiere a la iglesia de Éfeso. Cristo dice en el versículo 1 que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto proviene directamente de Apocalipsis 1, versículo 13, 16 y 20. La iglesia en Éfeso había abandonado su primer amor, como está escrito en el versículo 4. Cristo les recuerda que Él está en medio de su iglesia y que sostiene a sus servidores en su mano. Él ve todo lo que sucede en la asamblea. Nada se le escapa. Incluso añade en el versículo 5, quitaré tu candelero de su lugar. Dado que camina entre los candelabros, tiene la autoridad para sostener o quitar su testimonio. Capítulo 2, versículo 8, se refiere a la iglesia de Esmirna. Cristo se describe a sí mismo en el versículo 8 como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esto proviene del capítulo 1, versículos 17 y 18. Esmirna iba a sufrir persecución y muerte, como se menciona en el versículo 10. ¿Qué mejor aliento que aquel que venció a la muerte
La presentación se ajusta perfectamente a su sufrimiento. Luego viene Apocalipsis 2, versículo 12, que se refiere a la iglesia en Pérgamo. Cristo dice en el versículo 12 que Él es el que tiene la espada aguda a dos filos. Esto proviene del capítulo 1, versículo 16. Pérgamo toleraba falsas doctrinas, como se afirma en el versículo 14. Ante el error doctrinal, Cristo se presenta como aquel cuya palabra juzga y decide. La espada reaparece en la reprensión del versículo 16. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 18. Apocalipsis 2, 18. Se refiere a la iglesia en Tiatira. Cristo dice en el versículo 18 que Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto proviene del capítulo 1, versículo 14 y 15. Tiatira toleró a Jezabel y la inmoralidad espiritual, como se afirma en el versículo 20. Los ojos de fuego indican que Cristo ve lo oculto. Y unos versículos más adelante, en el versículo 23, declara: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. La conexión es clara. Y los pies de bronce también evocan el juicio que caerá sobre aquellos que se nieguen a arrepentirse. Luego viene Apocalipsis 13, capítulo 3, versículo 1, que se refiere a la iglesia de Sardis. Cristo dice en el versículo 1 de este capítulo 3 que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas provienen del capítulo 1, versículos 16 y 20. Sardis, según el versículo 1 del capítulo 3, tienes nombre de que vives y estás muerto. Cristo nos recuerda que posee la plenitud del Espíritu de Dios y que tiene autoridad sobre los líderes de la iglesia. La vida espiritual solo puede provenir de Él. Luego, versículo 7, que se refiere a la iglesia de Filadelfia. Aquí hay una excepción. Cristo dice en el versículo 7 que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la única vez que esta presentación no proviene de la misión de capítulo 1. Está más relacionada con el profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. El versículo 22 del profeta Isaías, capítulo 22, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. El énfasis está en la autoridad mesiánica de Cristo para abrir y cerrar las puertas del reino. Y finalmente, Apocalipsis 3, versículo 14, se refiere a la iglesia de la Odisea. En el versículo 14, Cristo dice que Él es el Amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El testigo fiel se menciona en el versículo 5 del capítulo 1 del Apocalipsis. La Odisea se caracterizaba por el engaño espiritual y la autosuficiencia. Por lo tanto, Cristo se presenta como el testigo absolutamente confiable ante su propia ceguera. Así, la iglesia de Esmirna recibe la presentación de Cristo resucitado porque va a sufrir. Pérgamo recibe la espada porque tolera el error. Tiatira recibe los ojos de fuego porque el pecado está oculto. Sardis recibe los 7 espíritus porque está espiritualmente muerta. Filadelfia recibe la llave de David porque necesita aliento y seguridad. Y la Odisea recibe el verdadero testimonio porque está engañado de sí mismo. Y podemos observar un detalle adicional importante. Las iglesias de Filadelfia e Esmirna son las únicas dos que no reciben reprensión. Y estas son precisamente las dos cartas donde la presentación de Cristo se centra principalmente en el consuelo y el aliento. Así pues vimos que las iglesias eran las iglesias locales ubicadas en Asia Menor. También vimos que todos podían encontrarse en alguna de esas iglesias con el tiempo. Por lo tanto, podríamos preguntarnos si la iglesia tuvo un comienzo en el plan de Dios, también tiene un fin en su ministerio terrenal antes de los juicios del fin de los tiempos. Las escrituras enseñan claramente que la iglesia tuvo un comienzo histórico. En Mateo 16, versículo 18, Jesús anuncia su futura formación diciendo: edificaré mi iglesia. Luego la iglesia aparece en Pentecostés, en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos hablar de un comienzo histórico para la iglesia. Con respecto al fin, debemos ser cautelosos. Las escrituras no enseñan que la iglesia dejará de existir. Sin embargo, enseñan que habrá un fin a su testimonio en esta tierra en su forma actual. En un estudio anterior vimos que Dios tiene un plan bien definido para su creación, el cual ha integrado en un calendario dividido en varias dispensaciones, varios periodos distintos. El primer periodo comienza con la creación de Adán y termina con la caída, que creó, en mi opinión, que duró solo unos días. Esta es la dispensación de la inocencia. Adán, caída. El segundo periodo comienza con la caída y termina con el diluvio. Este es un periodo de 1656 años. Esta es la dispensación de la corrupción. El tercer periodo comienza con el diluvio
y termina con la entrega de la ley. Un periodo de 857 años según la cronología. Esta es la dispensación de la responsabilidad humana. El cuarto periodo comienza con el Sinai y termina con la muerte de Cristo. Y esta es la dispensación de la ley. Este periodo dura 1523 años. El quinto periodo comienza con Pentecostés y termina con el rapto de la iglesia, en mi opinión. Esta es la dispensación de la gracia. Este periodo, que creo que dura 2000 años, está llegando a su fin. Luego vendrá el sexto periodo, la dispensación del cumplimiento, un periodo de 7 años durante el cual se cumplirán las profecías escatológicas. Esta es la 70ª semana de Daniel. Y el séptimo y último periodo de 1000 años, de 1000 años será el reinado de Cristo, la dispensación del reino. Y la dispensación actual en la que vivimos es la de gracia, que comenzó con el nuevo pacto mediante la muerte de Cristo y terminará con el rapto de los creyentes. Esta dispensación es mundial e incluye tanto a judíos como a no judíos. Y según mi interpretación de las Escrituras, debería durar 2000 años. Había varias otras iglesias en esta región de Asia Menor en aquel entonces, pero creo que el Señor escogió estas 7 porque poseían las características principales que marcarían los 7 periodos principales en la historia terrenal de la iglesia. Después de analizar estas cartas, algunos versos pueden resultar impactantes. Por ejemplo, en la carta a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1, se dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta congregación se llama iglesia, pero el Señor declara que gran parte de su realidad espiritual está muerta. Y la iglesia de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, Jesús dice en el capítulo 3, versículo 16, te vomitaré de mi boca. Y más adelante, en el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Por lo tanto, podemos ver en estas iglesias personas que asisten a la iglesia, pero no tienen verdadera comunión con Jesucristo. De igual manera, Jesús ya había advertido: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, como está escrito en Mateo 7, versículo 21. Estas personas
afirmaban seguir a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. En el versículo 23, Jesús les dice, nunca os conocí. 23 de Mateo 7. Nunca os conocí. En varias cartas, Jesús distingue a un grupo fiel del resto de la congregación. A la iglesia de Sardis, en el versículo 4 del capítulo 3, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versículo 24, dice, y a los demás que están en Tiatira. Es bastante curioso, ¿verdad? Esto demuestra que incluso dentro de la misma iglesia local, no todos se encuentran en el mismo estado espiritual ante Dios. Entonces, lo que podemos entender es que las cartas a las 7 iglesias están dirigidas a todos aquellos que profesan el nombre de Cristo. Y entre ellos hay verdaderos creyentes nacidos de nuevo, pero también personas que afirman seguir a Cristo sin pertenecerle realmente. El Señor, que escudriña los corazones, los distingue claramente. E incluso hoy, lo mismo sucede dentro de nuestras congregaciones. Y verán las importantes consecuencias que todo esto puede tener. Ahora intentaremos situar a las iglesias en el contexto del tiempo transcurrido desde la muerte del Señor. Pero insisto, ningún versículo de la Biblia afirma que las 7 iglesias representen 7 periodos sucesivos en la historia de la iglesia. Uno solo. Es simplemente una deducción basada en las similitudes entre los acontecimientos observados en las Escrituras y en la historia. La iglesia de Éfeso representa claramente a la iglesia apostólica del primer siglo. Es fiel en su doctrina y lucha contra los falsos maestros, como se ve en el capítulo 2, versículo 2, que corresponde exactamente a las advertencias de los apóstoles al final del Nuevo Testamento, citadas en Hechos 20, versículo 29, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también en 2 Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto? Así es el engañador y el anticristo. Sin embargo, el versículo 4 de Apocalipsis dice que ha abandonado su primer amor, reflejando el afiliamiento espiritual ya evidente al finales del primer siglo, como se describe en 2 Timoteo 1, versículo 15. ¿Lee? ¿Se lee?
Ya sabes esto, que me abandonaron, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dado que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95, la conexión con el periodo apostólico es particularmente fuerte. La iglesia de Esmirna parece ser aquella iglesia perseguida de los siglos 2 y 3. Jesús la anima diciendo en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer y sé fiel hasta la muerte. Esta descripción refleja a la perfección las grandes persecuciones romanas que marcaron este periodo. Cristo se presenta en el versículo 8 como el que estuvo muerto y vivió. Un aliento particularmente apropiado para los creyentes que se enfrentan al martirio. Por lo tanto, los paralelismos con la iglesia de los siglos 2 y 3 son muy marcados. La iglesia de Pérgamo representa acertadamente a la iglesia de los siglos 4 y 5. Tras Constantino, el cristiano se fue vinculando gradualmente al poder político del Imperio Romano. Jesús reprende a Pérgamo por tolerar la transigencia y las falsas doctrinas en los versículos 3 a 15, lo que corresponde a este periodo en el que la iglesia se fue alejando paulatinamente de la sencillez apostólica. Cristo se presenta en el versículo 12 como el que tiene la espada aguda de 2 filos, recordándonos que su palabra juzga y separa la verdad del error. La correspondencia con este periodo histórico es particularmente notable. En cuanto a la iglesia de Tiatira, encontramos vestigios de la iglesia desde el siglo VI hasta el siglo XV. Jesús la reprende por tolerar a Jezabel en el versículo 20. Símbolo de corrupción religiosa y de desviación de la verdad. Esta descripción corresponde al periodo medieval, marcado por la creciente influencia de la tradición y la autoridad religiosa. Cristo se presenta en el versículo 18 como aquel cuyos ojos son como llama de fuego, mostrando que ve y juzga perfectamente lo que sucede dentro de su iglesia. Y los paralelismos con este periodo histórico son particularmente sorprendentes. La iglesia de Sardis representa fielmente a la iglesia desde el siglo XVI hasta el XVIII. Jesús le dice en el capítulo 3, del versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta descripción corresponde al periodo posterior a la Reforma, durante el cual muchas iglesias redescubrieron verdades bíblicas esenciales, pero gradualmente perdieron su vitalidad espiritual.
Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. En el versículo 1. Recordándonos que la verdadera vida espiritual proviene solo de Él. Los paralelismos con este periodo histórico son particularmente fuertes. La iglesia de Filadelfia es en efecto la iglesia de los siglos XIX y XX. Jesús le dice en el capítulo 3, versículo 8, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Esta descripción corresponde al periodo de los grandes avivamientos evangélicos y la expansión mundial de las misiones. En el versículo 8, Cristo anuncia que ha puesto ante ella una puerta abierta. Una imagen que refleja la inmensa labor de evangelización realizada durante esos 2 siglos. La conexión con este periodo histórico es particularmente fuerte. Creo que la iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel, que será la última antes de la que experimentará prueba y persecución. Cabe destacar que Jesús aquí no enfatiza su juicio, son sus ojos ardientes, su espada ni sus pies de bronce. Enfatiza su santidad, su verdad, su autoridad real mesiánica y su poder para abrir y cerrar. Ahora bien, la promesa central en Filadelfia es precisamente he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es el versículo 8 de Apocalipsis 3. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Este es Apocalipsis 1. Proviene de Apocalipsis 1, 19. Existe, por lo tanto, esa es una error, ¿no? Es Apocalipsis 19. 1:19. Es 3:19. 3:19. Yo también, sí, perdón, es una error. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Existe, por lo tanto, un vínculo claro entre la llave de David, la puerta abierta y la autoridad soberana de Cristo. Y la iglesia de la Odisea es la última iglesia. Representa verdaderamente la iglesia del siglo XXI. En mi opinión, una parte de esta iglesia permanecerá en la tierra después del rapto de la nube. Se trata de personas que afirman seguir a Cristo, que son religiosas, pero que no le pertenecen. Y muchas de ellas tendrán que sacrificar sus vidas para entrar en el reino de Dios. Jesús los reprende por su tibieza espiritual y su autosuficiencia. Ustedes dicen, yo soy rico, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el versículo 17 del capítulo 2. Esta descripción corresponde a una época marcada por la prosperidad material, pero también por un debilitamiento del fervor espiritual y del apego a la verdad bíblica.
Esto es apostasía. Cristo se presenta en el versículo 14 como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Que se revela la verdadera condición espiritual de quienes dicen seguirlo. El paralelismo con nuestro tiempo es particularmente sorprendente. Sí, es imposible que la verdadera iglesia, la esposa de Cristo, sea tibia y enfrente la ira de Dios. Entonces parecería que la verdadera iglesia termina con una parte de la iglesia de la Odisea. La Odisea solo recibe reproches. Se la describe como ciega, desnuda y tibia. Jesús está afuera, llamando a la puerta de la Odisea. Pero a pesar de esto, algunos oirán su voz. Abrirán la puerta al oír los golpes y serán declarados victoriosos. Se sentarán en el trono del Señor después de haber obtenido la victoria. En conclusión, las 7 cartas del Apocalipsis nos recuerdan que Jesucristo conoce a su iglesia perfectamente. Nada se escapa. Ni nuestra fidelidad, ni nuestras luchas, ni nuestras debilidades. Estas exhortaciones nos invitan a cada uno de nosotros a examinar nuestro corazón, a permanecer fieles a la palabra de Dios y a perseverar hasta el final. El final es el rapto por los creyentes. También nos muestran la paciencia y la gracia del Señor. Él siempre llama a su pueblo de regreso así. Pero sobre todo nos revelan la gloria de Jesucristo. El resucitado, el santo, el verdadero, el rey de reyes, y la cabeza de su iglesia. Él es quien sostiene a su pueblo, quien abre puertas que nadie puede cerrar, y quien concederá la victoria a todos los que le pertenecen. Que nuestra mirada permanezca fija en Él, mientras esperamos su glorioso regreso, pues es digno de recibir toda la gloria, el honor y la adoración por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.